Mi hijo me dijo que me llevaba a un chequeo de rutina. En cambio, me condujo a una residencia de ancianos en mi propio coche, me entregó una bolsa que él y su esposa habían preparado para mí y me quitó las llaves de la casa. Me dejaron en una habitación estéril, creyendo que lo habían tomado todo. Creían que habían ganado. Pero cometieron un error. Me dejaron con mis recuerdos, con mi mente y con un plan. Antes de contarte cómo les di la vuelta a su mundo, quiero saber desde dónde escuchas mi historia. Dímelo en los comentarios. Y por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal si crees que el respeto a nuestros mayores no es negociable. El silencio fue lo primero que me golpeó. Aquí, en la casa que construí con mis propias manos, el silencio se había vuelto más fuerte desde que Rose se fue. Era un martes por la mañana. El sol de Atlanta intentaba abrirse paso entre la neblina, proyectando largas sombras sobre el suelo de la cocina. Yo estaba sentado en nuestra pequeña mesa de roble, con la mano apoyada en el respaldo de su silla vacía. La madera seguía siendo suave, justo como a ella le gustaba. Durante 2 años me senté así, bebiendo mi café y hablándole como si aún estuviera allí, a punto de decirme que dejara de preocuparme tanto. El olor a aserrín y a viejos recuerdos impregnaba el aire de esa casa, un perfume que solo yo podía apreciar. Entonces sonó el teléfono, su timbre agudo rompiendo la paz. Era mi hijo, Jamal. Su voz ya no sonaba igual. Tenía un tono pulido, corporativo, que no recordaba al niño al que enseñé a andar en bicicleta justo en la entrada, bajo esta ventana. Sonaba como su esposa, Tiffany. «Hola, papá. Solo llamaba a ver cómo estabas», dijo. La pregunta era una formalidad, una casilla que había que marcar. Le respondí que estaba bien, que las azaleas estaban a punto de florecer. Intenté hablar de cosas que importan, cosas con raíces, pero él siempre tenía prisa. Cambió de tema como lo hace un vendedor antes de soltar su propuesta. «Papá, Tiffany y yo estuvimos hablando. Nos preocupa que estés en esa casa tan grande. Todas esas escaleras. Es mucho para una sola persona». Apreté el teléfono más fuerte. No era la primera vez que lo decía. Las palabras siempre venían bañadas de preocupación, pero por debajo se sentían afiladas. «Estoy bien, Jamal. Llevo 40 años subiendo esas escaleras». Suspiró, un suspiro de paciencia ensayada. «Lo sé, papá. Lo sé. Pero ahora las cosas son diferentes. Creemos que ya va siendo hora de considerar otras opciones, por tu seguridad». «Opciones». Esa era su palabra. La palabra de Tiffany. Una palabra fría, impersonal, para arrancar de raíz la vida de un hombre, para borrar toda su historia. Podía casi escucharla susurrando detrás, dictándole. Pensé en el porche trasero, donde Rose y yo nos sentábamos a ver las luciérnagas en las noches de verano. Pensé en las marcas de lápiz en el marco de la puerta, siguiendo el crecimiento de Jamal de niño a hombre. Ahora era más alto que yo, pero de algún modo parecía más pequeño. Esta casa no era solo madera y clavos. Era un ser vivo, lleno de las risas, discusiones y recuerdos de nuestras vidas. Era lo último que me quedaba de Rose. «No hay otras opciones, hijo. Esta es mi casa». La línea quedó en silencio. Sabía que estaba mirando a su esposa para que le dictara la siguiente frase. «Mira, papá», dijo al fin, con la voz tensa. «Tiffany y yo vamos a pasar este fin de semana. Así hablamos bien. Solo queremos lo mejor para ti». Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé con el pitido en el oído, un frío recorriéndome el cuerpo que nada tenía que ver con la mañana. Ellos no querían conversar. Querían mi rendición. Y vendrían a buscarla. Ese sábado, su coche, una SUV blanca y reluciente que desentonaba en mi modesta entrada, llegó puntual. Jamal bajó primero, incómodo con su polo planchado. Tiffany salió después, deslizándose como si estuviera en una alfombra roja. Llevaba un vestido veraniego y unas gafas enormes que le tapaban la mitad del rostro. En la mano traía una carpeta brillante. El estómago se me encogió. Esa carpeta era negocio. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Pasen», dije, con la voz más firme de lo que sentía. Tiffany entró con una sonrisa amplia,
que no llegaba a los ojos. Y Laiche, el lugar es encantador, dijo, mientras sus ojos escaneaban cada rincón. No miraba las fotos familiares en la repisa ni la mecedora tallada a mano. Observaba, calculaba. Sus cumplidos sonaban como tasaciones. Tiene muy buenos cimientos y este vecindario está en auge. Jamal se quedó en la puerta, evitando mi mirada, jugueteando con el móvil. Era un invitado en la casa donde había crecido. Tiffany caminó por la sala, pasando la mano por el respaldo del sofá. Con unas reformas, el valor de reventa sería increíble. El potencial es, ¡guau! No dije nada. Solo la miraba. Esa extraña que tenía el corazón de mi hijo y que ahora venía a por mi hogar. Se sentó en el sofá, palmeando el sitio para que Jamal se acomodara. Él lo hizo como un niño obediente. Abrió la carpeta. Dentro había folletos de edificios impecables, con céspedes verdes y residentes sonrientes de cabello plateado. Golden Years Living. Serenity Meadows. Aqua Gardens. Cada página era una copia estéril de una vida que no quería. Hicimos una investigación, dijo Tiffany, con voz alegre. Estos lugares son maravillosos. Actividades, enfermeras, comidas preparadas. No tendrías que preocuparte por nada, papá. Jamal asintió, mirándome por fin. Nos daría tranquilidad, papá, saber que estás seguro y cuidado. La ira que hervía dentro de mí empezó a desbordarse. Miré a mi hijo, al hombre en que se había convertido. Vi a un extraño con su rostro. ¿Tranquilidad para quién, Jamal? Me levanté, con las piernas más firmes que en toda la mañana. Estoy seguro. Y me cuido yo solo, como lo he hecho durante 75 años. Señalé los folletos. No quiero sus actividades ni sus comidas preparadas. Quiero mi casa. La que tu madre y yo construimos. La que juraste que nunca querrías dejar. Por un segundo, algo, tal vez vergüenza, se asomó al rostro de Jamal. Pero desapareció enseguida. Tiffany intervino. Su tono dulce se endureció, acero envuelto en terciopelo. Solo pensamos en ti, y Laiche, dijo. Pronunciar mi nombre fue un golpe intencionado. Ella no me veía como un padre, sino como un problema que había que gestionar. Has hecho tanto por todos toda tu vida. Es hora de dejar que alguien más se encargue. A veces necesitamos que otros decidan qué es lo mejor para nosotros. La audacia de esa frase me dejó sin aire. ¿Decidir por mí? ¿En mi propia casa? Recordé una conversación con Rose, años atrás, poco después de que Jamal se casara. Estábamos en el porche viendo caer el sol. Ten cuidado con esa mujer, me había dicho Rose, seria. Sus ojos siempre están midiendo. Mira nuestra casa, no a nuestro hijo. Le respondí que no se preocupara, que Jamal era feliz. Qué equivocado estaba. Rose lo había visto desde el principio. Los miré en mi sofá, unidos contra mí. Entendí que esto no era una charla. Era una declaración de guerra. La respuesta es no, dije, con voz baja y definitiva. La conversación ha terminado. Márchense. Jamal parecía aturdido, pero Tiffany no perdió la sonrisa. Cerró despacio la carpeta, como si no hubiera prisa. Se levantó, alisándose el vestido. Está bien, dijo, ligera. Lo entendemos. Necesitas tiempo. Caminaron hacia la puerta. Jamal se detuvo, giró hacia mí con el rostro lleno de culpa y confusión. Quiso hablar, pero Tiffany le tocó el brazo. Vámonos, cariño. Al salir, ella me miró una última vez. Ya no sonreía. En su lugar, había una expresión fría, calculadora. No pasa nada, susurró, apenas audible, pero con la fuerza de un disparo. Hay otras formas. Y se fueron. Me quedé de pie en el silencio ensordecedor de mi hogar. Los folletos aún sobre la mesa, como una amenaza. Sabía que no era el final. Era apenas el principio. Y presentí que esas otras formas serían mucho peores que unos cuantos papeles brillantes. Los días siguientes pesaban con un silencio distinto. Ya no era la paz de la soledad, sino la tensa calma de un campo de batalla antes del primer disparo.
Me refugié en mi taller, en el olor familiar del cedro y el pino. Intentaba convencerme de que había sido firme, de que me habían escuchado. Quería creer que mi hijo no traicionaría la memoria de su madre. Fui un tonto. El miércoles sonó el teléfono. Era Jamal, con una voz empapada en disculpas que yo quería creer. «Papá, lo siento tanto», empezó. «Tiffany y yo, nos pasamos. Fue un error. Solo es que nos preocupamos». Lo escuché, dividido entre la cautela y la esperanza de un padre. «Solo intentaba demostrarte que nos importas, pero salió mal. Para compensarlo, quiero invitarte a un chequeo completo». Tiffany encontró una clínica nueva en Buckhead. Médicos de primera. Me sentiría mejor si te revisaran bien. Yo pago, papá. Déjame hacer esto bien. La trampa estaba servida con precisión. No hablaba de la casa. Hablaba de mi salud. Sonaba como un acto de amor, una rama de olivo. Y porque aún veía al niño que fue, el que me seguía por el taller con un martillo de juguete, acepté. Quise creer en el hijo que crié, no en el hombre que su esposa estaba moldeando. Ese fue mi segundo error. Me recogió a la mañana siguiente. Tiffany no venía, lo que lo hacía parecer más genuino, solo un padre y su hijo. Pero el coche se sentía distinto. Mi viejo sedán, el que Rose y yo llevamos en tantos viajes, parecía contener la respiración. Jamal estaba animado, hablando de deportes, de una promoción en el trabajo, de cualquier cosa menos de lo importante. Pronto noté que no íbamos hacia el campus médico de Emory ni a ningún hospital que conociera. Nos alejábamos hacia una zona residencial, con robles enormes y edificios de ladrillo. «Este es un lugar raro para una clínica, hijo», dije, con un nudo en el estómago. «Es uno de esos nuevos centros de bienestar», respondió rápido, sin mirarme. «Muy modernos, muy privados». Giró por una entrada larga y serpenteante. Al final se alzaba un edificio imponente de ladrillo, con un cartel elegante al frente. El nombre grabado me heló la sangre. No decía clínica ni centro médico. Decía Oakwood Gardens. No parecía un lugar de sanación. Parecía la última parada. Mi mente empezó a acelerarse. Esto no estaba bien. «Jamal, detente», le dije con la voz baja. «¿Qué es este lugar?» Me ignoró, estacionando justo frente a la entrada principal. «Vamos, papá. Nuestra cita es a las 10». Bajó del coche con movimientos rígidos, forzados. No me miraba. Supe en ese instante que había caído directo en la trampa. En cuanto cruzamos las puertas automáticas de cristal, el olor me golpeó. Un hedor estéril, químico, mezcla de antiséptico con algo más, algo parecido a la decadencia y a la resignación. El vestíbulo era amplio y sombrío, con suelos brillantes que reflejaban la pálida luz de las ventanas altas. Unos pocos ancianos estaban desplomados en sillones, la mirada perdida, desenfocada. Una mujer en silla de ruedas miraba fijamente un televisor que estaba apagado. El único sonido era el chirrido del carro de limpieza en algún pasillo lejano. No era un lugar de bienestar. Era un lugar de espera. De espera para el final. Y entonces la vi. Tiffany. Estaba junto al mostrador de recepción, sonriendo, con la misma carpeta brillante de la otra vez en la mano. Nos saludó con una pequeña ola triunfal. La sangre se me heló. Se acercó, sus tacones repiqueteando sobre el linóleo. «¿Ves? ¿A qué es precioso?», dijo, su voz resonando en aquel silencio opresivo. Me giré hacia mi hijo. Mi propio hijo, que me había traído aquí bajo una mentira. Jamal, su nombre salió de mi boca como súplica, como exigencia, como grito de un corazón roto. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?». Él se estremeció. Al fin me miró, y en sus ojos no vi maldad, sino la cobardía patética de un hombre que había vendido su alma y se avergonzaba del precio. No pudo contestar. Tiffany lo hizo por él. Dio un paso hacia la recepcionista, una joven con la mirada cansada, y colocó la carpeta sobre el mostrador. Su sonrisa era cegadora. «Buenos días», dijo. «Venimos a registrar al señor Monroe». El mundo pareció inclinarse bajo mis pies.
Se me fue el aire de los pulmones. Agarré con fuerza el brazo de Jamal, sorprendiéndome de la fuerza que aún tenía. No, dije, con la voz temblando de una rabia que no sentía desde hacía décadas. Jamal, díselo. Dile que nos vamos ahora mismo. Él se quedó quieto, congelado, una estatua de hijo. Tiffany se volvió hacia mí. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de lástima condescendiente. Puso su mano sobre mi hombro y la aparté como si me quemara. Ahora, Ilaiche, no hagamos una escena, susurró, firme, cortante. Esto es lo mejor. Nosotros nos hemos ocupado de todo. Deslizó la carpeta por el mostrador hacia la recepcionista. El papeleo estaba en regla. A través del plástico distinguí un documento, un poder médico notarial. Y abajo, mi firma. Una firma de hacía años, después de una operación menor. Un papel que había firmado confiando en mi hijo, una herramienta que le había dado para protegerme, ahora usada como un arma para encerrarme. Lo tenían todo planeado. Todo. Ya había una habitación lista para mí. Una enfermera apareció con una bolsa de deporte pequeña. Mi bolsa. Reconocí las marcas en el cuero. Habían entrado en mi casa, hurgado en mis cajones, empacado mis cosas. Habían preparado mi exilio. Esa fue la traición más íntima. La enfermera intentó conducirme por el pasillo, pero me planté. Miré a Jamal una última vez. Tu madre, se me quebró la voz. Tu madre estaría tan avergonzada de ti. Por primera vez, una lágrima asomó en sus ojos, pero no hizo nada. Tiffany se interpuso. Extendió la mano. Las llaves, Ilaiche. La casa y el coche. Las cuidaremos por ti. No era una petición. Yo no me moví. Jamal metió la mano en el bolsillo de mi chaqueta, con los dedos temblorosos, y sacó las llaves. Las llaves de mi vida. Las depositó en la palma abierta de su esposa. Ella cerró los dedos sobre ellas, con una expresión de victoria absoluta. Me llevaron hasta una habitación al final de un pasillo largo y silencioso. Era pequeña, pintada de un amarillo apagado y sin vida. Tenía una cama, una cómoda y una ventana que daba a una pared de ladrillo. La enfermera dejó mi bolsa sobre la cama. Puede instalarse. El almuerzo es a las 12. Jamal murmuró algo sobre visitarme pronto, sobre que era lo correcto. Tiffany solo sonrió. De aquí en adelante, nosotros lo manejamos todo, dijo. Y se fueron. La puerta se cerró con un clic, un sonido de cerradura que sellaba mi destino. Tropecé hasta la ventana. Justo a tiempo para verlos salir por la entrada principal. Tiffany reía, un sonido estridente, lanzando mis llaves al aire y atrapándolas con gracia. Mis llaves. Mi coche. Subió al asiento del conductor. Jamal se sentó a su lado, cabizbajo. Y se marcharon. Se marcharon en mi coche desde la prisión que habían construido para mí, rumbo a la casa que yo había levantado con mi esposa. El shock dio paso a una ola de desesperación tan pesada que sentí que me ahogaba. Me dejé caer en el colchón duro, los resortes quejándose bajo mi peso. La lucha había desaparecido. Habían ganado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. 1 hora, quizá 2. Las paredes amarillas parecían cerrarse sobre mí. El aire estaba cargado con olor a cloro y rendición. Esto era todo. Así iba a terminar mi historia. Un hombre orgulloso, carpintero, esposo, padre, reducido a un residente en la habitación 2B, esperando la hora del almuerzo. Hundí el rostro entre mis manos, la aspereza de mis palmas recordándome una vida de trabajo y propósito que ahora parecía lejana. Habían ganado. No sé cuánto tiempo pasó. El sol empezó a ponerse, tiñendo el muro de ladrillo de tonos naranjas y rojos, como un fuego agonizante. Y entonces pensé en Rose. Pensé en ella en sus últimos meses, cuando la enfermedad intentaba arrebatárnosla. Nunca se quejó. Nunca se rindió. Recordé cómo me agarró la mano una noche, con la voz débil pero los ojos llenos de fuerza. Endereza la espalda, Ellie, susurró. Un Monroe no baja la cabeza. Pelea. Siempre pelea. Su voz era tan clara en mi mente como si estuviera a mi lado.
Un escalofrío me recorrió. Levanté la cabeza. Enderecé la espalda. El dolor seguía allí, la herida abierta de un hijo perdido. Pero algo más estaba emergiendo. La desesperación no se desvaneció, ardió hasta convertirse en algo duro, frío, nítido. Rabia. Pero una rabia tranquila, enfocada. El fuego en mi pecho no se había apagado. Solo estaba bajo las brasas, convertido en un carbón encendido, paciente. Ellos pensaban que me habían enterrado. Pero lo único que hicieron fue plantar una semilla. Me puse en pie y empecé a caminar por la pequeña habitación. Por primera vez en días, mi mente trabajaba con claridad fría y cortante. Habían sido minuciosos. Se llevaron mis llaves, mi coche, mi casa. Tenían el poder notarial. Me dejaron en un lugar donde controlaban las visitas, las llamadas, el horario. Creían que me habían dejado sin nada. Pero pasaron por alto dos cosas. Me dejaron mi mente mucho más afilada de lo que podían imaginar. Y en su prisa, en su arrogancia, se olvidaron de un objeto pequeño y simple en mi bolsillo, mi teléfono móvil. Lo saqué. La pantalla iluminó la habitación en penumbra como un faro. Ellos veían a un anciano cansado. No veían al carpintero que aprendió a medir 2 veces y cortar una. No veían al hombre que sabía que para construir algo fuerte primero necesitas un buen plan. Yo no era un prisionero. Era un artesano. Y este era un nuevo tipo de proyecto. Necesitaba herramientas. Necesitaba aliados. Mi mente volvió al caótico momento del registro, a los rostros en el vestíbulo, al personal. La mayoría estaba ocupada, con expresiones profesionales pero distantes. Pero había uno, una enfermera joven, la que llevó mi bolsa a la habitación. En su placa ponía Imani. Cuando me miró, sus ojos no estaban llenos de la lástima que vi en los demás. Había una comprensión tranquila, un destello de empatía. Era un comienzo. Abrí mi lista de contactos. El pulgar pasó por los nombres de viejos amigos, vecinos, familiares que no sabían lo que había pasado. Entonces vi el nombre que buscaba, Marcus Thorne, abogado. Mi amigo desde hacía más de 30 años. Un hombre tan afilado como un formón recién afilado. Un hombre en quien Rose confiaba por completo. El plan empezó a tomar forma, no de golpe, sino por piezas, como encajar las uniones de un mueble fino. Era una apuesta, llena de riesgos. Pero era un plan. Era un arma. Me habían quitado las llaves de mi casa, pero me habían dejado la llave de su destrucción total. Estaba ahí mismo, vibrando en silencio en la palma de mi mano. El juego no había terminado. Acababa de empezar. A la mañana siguiente salió el sol sobre un hombre distinto. Seguía en la habitación 2B. Las paredes amarillas y pálidas seguían siendo mi jaula, pero el hombre dentro ya no era un prisionero. Era un general, y aquella instalación estéril y silenciosa era mi centro de mando. La primera regla de toda buena estrategia es entender el terreno y al enemigo. Así que comencé a interpretar el papel que me habían asignado. Me convertí en el residente Monroe. Cuando trajeron la avena sosa y tibia, la comí sin quejarme. Cuando me dieron un vasito de papel con las pastillas de la mañana, las tragué con un gesto. Fui callado, complaciente, lento en mis movimientos. Para el personal, era un anciano más desvaneciéndose en la rutina. Para ellos, era rendición. Para mí, era camuflaje. Mi objetivo principal era Imani. La observé. Se movía distinto a las otras enfermeras. Ellas eran eficientes, y eso lo respeto, pero iban con prisa. Veían tareas, no personas. Imani veía personas. Se detenía un segundo extra para acomodar una almohada. Sostenía la mirada. Escuchaba. Durante 2 días, no dije nada de mi plan. Simplemente hablé con ella. Le pregunté de dónde era. Le hablé de mi taller, del olor de la madera de cedro recién cortada. Una tarde, mientras me tomaba la presión, le conté de la mecedora que hice para Rose cuando estaba embarazada de Jamal. Le describí cómo había tallado sus iniciales, RM, en la madera, justo debajo del reposabrazos. Las manos de un hombre deberían construir cosas que duren más que él, le dije. Sonrió,
una sonrisa cálida y genuina. Mi abuelo decía cosas así, respondió. Era albañil. Ahí encontré mi apertura. Al día siguiente, esperé a que estuviera en su ronda y el pasillo quedara tranquilo. Imani, dije en voz baja. ¿Puedo hablar contigo un momento en privado? Miró alrededor y luego entró en mi habitación, dejando la puerta entreabierta. No perdí el tiempo. Le conté todo, la mentira del chequeo, las llaves robadas, el poder notarial médico, la casa. Mantuve la voz pareja, exponiendo los hechos como si explicara un plano. Vi cómo la comprensión se encendía en sus ojos, seguida por una oleada de rabia en mi favor. Eso es terrible, señor Monroe, susurró. Sabía que algo no cuadraba. Entonces jugué mi carta. Necesito hacer una llamada, dije. Una llamada privada a mi abogado. Pero no puedo arriesgarme a que alguien me oiga. Necesito 5 minutos. Solo eso. Solo necesito que te asegures de que nadie entre. El calor en sus ojos dio paso al conflicto. Se retorció las manos. Señor Monroe, no puedo. Si mi supervisora se entera, puedo perder el trabajo. Lo entendí. Le estaba pidiendo que arriesgara su sustento por un hombre al que apenas conocía. La miré directo a los ojos. Sé lo que pido, pero te digo, y que Dios me oiga, están intentando robarme la vida. Esa casa es lo último que me queda de mi esposa. No puedo dejar que me la quiten. La vi debatirse. Su mirada recorrió mi cuarto pequeño e impersonal. Mi propio abuelo, dijo en voz baja. Construyó su casa desde los cimientos, igual que usted. Odiaría un lugar como este. Diría que no tiene alma. Respiró hondo. De acuerdo, dijo. 5 minutos. Me quedaré en la puerta. Si viene alguien, diré que está descansando. El corazón me golpeaba en el pecho, no de miedo, sino de adrenalina. Era eso, el primer disparo. Saqué el teléfono y pasé rápido a la letra M. Marcus Thorne. Pulsé llamar. Contestó al segundo tono, con la voz tan nítida y directa como siempre. Thorne. Marcus, soy yo, Elijah. Hubo una breve pausa. Elijah, ¿dónde estás? He llamado a tu casa. Marcus, escúchame, dije, urgente y en voz baja. Estoy en serios problemas. Jamal y su esposa me han metido en una residencia. Aqua Gardens. Me mintieron. Tienen algún tipo de poder médico notarial y se han quedado con mi casa. Escuché una aspiración brusca al otro lado. Marcus no hizo 100 preguntas. Era un profesional. Lo entendió. No digas nada más por teléfono. Su voz se volvió fría como el acero. Estaré allí mañana a las 10. Como tu abogado, no pueden negarme el acceso. Aguanta, Elijah. No les hables. No firmes nada. Vamos a arreglar esto. Colgó. Solté un aire que no sabía que retenía. Esperanza. Es poderosa. Imani me hizo un pequeño gesto nervioso desde la puerta y siguió con su ronda. La primera pieza estaba en su sitio. Esa tarde, como si estuviera guionizado, sonó mi teléfono. Era Jamal. Lo dejé sonar un par de veces y contesté, impostando una voz débil, cansada. Hola, papá. Soy yo. Solo llamaba para ver cómo estás. ¿Te estás acomodando bien? Su voz estaba llena de esa falsa preocupación alegre. Sonaba como un mal actor. Está bien, hijo, dije, añadiendo un leve temblor. La comida, bueno, es un techo sobre mi cabeza. Así se habla, papá, dijo, aliviado de que no estuviera peleando. Te acostumbrarás. Tiffany y yo iremos a verte en una semana o así, cuando ya estés asentado. Es que estamos muy ocupados poniendo la casa en orden. Pude oír la sonrisa cuando dijo la casa. Cerré los ojos. Está bien, hijo, susurré. Haz lo que tengas que hacer. Colgué. El telón acababa de subir en mi pequeña obra. Él oyó a un anciano frágil rindiéndose. No tenía idea de que hablaba con un general en víspera de batalla. Y mi abogado venía por la mañana. La noche fue larga,
Pero por primera vez en lo que me parecía una eternidad, no me sentí solo en la oscuridad. Sentí el espíritu combativo de Rose a mi lado y la promesa de la llegada de Marcus. A la mañana siguiente, estaba despierto antes del amanecer. Cumplí con su rutina, pero mi mente estaba a mil, trazando, esperando. Las 10. Observé cómo el segundero del reloj barato de pared se acercaba. A las 10:01 exactas, lo oí, voces elevadas al fondo del pasillo. Fui a la puerta y pegué la oreja a la madera fría. Escuché la voz de Tiffany, empalagosa, pero con filo de acero. Lo siento, pero está descansando. Hoy no recibe visitas. Entonces oí una voz que atravesó los años, profunda, serena e inquebrantable. Marcus. Señora, dijo, y pude imaginármelo, alto e imponente en su traje a medida. No soy una visita. Soy su abogado. Negar a una persona el acceso a su letrado es una violación grave de sus derechos. Puedo explicarle los estatutos específicos o puede apartarse. Hubo un segundo de silencio atónito. Tiffany no estaba acostumbrada a quien no se doblega. La oí balbucear algo, pero la autoridad en su voz había desaparecido. Unos segundos después, sonaron unos golpes firmes en mi puerta. La abrí y allí estaba Marcus, con el maletín en la mano. Su rostro era una máscara de profesionalidad, pero en sus ojos vi la ira justa de un amigo leal. Detrás de él, Tiffany echaba humo, brazos cruzados, la sonrisa perfecta sustituida por una mirada venenosa. Marcus entró en mi habitación y el ambiente cambió. Ya no era una jaula. Era una sala de audiencias, y mi juicio estaba por empezar. Cerró la puerta con firmeza, dejándola fuera. Nos sentamos en las 2 sillas incómodas junto a la ventana. No perdí tiempo con cortesías. Le relaté toda la historia, desde la primera llamada por las escaleras hasta el momento en que Jamal sacó las llaves de mi bolsillo. Mantuve la voz estable, en plan testigo en el estrado. Marcus escuchó sin interrumpir, con las manos en triángulo. Asentía despacio, sin apartar la mirada. Cuando terminé, el silencio pesó. Han sido arrogantes, dijo por fin, con un gruñido bajo. Y la codicia vuelve a la gente descuidada. Cometieron un error crítico, y la hice. Se inclinó hacia adelante, golpeando con el bolígrafo el maletín. Ese poder médico notarial es un documento potente. Le permite a Jamal tomar decisiones sobre tu salud si estás incapacitado. Pero solo eso. Le da cero, y repito, cero autoridad sobre tus finanzas, tu propiedad o tus bienes. Mientras estés en pleno uso de tus facultades, y estás tan lúcido como hace 20 años, no puede vender tu casa, no puede tocar tus cuentas, no puede hacer nada. Una oleada de alivio me recorrió, tan fuerte que casi me doblan las rodillas. Era el primer rayo de luz desde que empezó esta pesadilla. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Marcus abrió el maletín con 2 clics secos. Sonó como el mazo de un juez. No solo nos defendemos, y la hice, atacamos. No solo bloqueamos, volamos el tablero entero. Expuso el plan. Cada paso, un martillazo contra su maniobra. Primero, dijo, sacando un documento, vas a firmar un nuevo poder notarial duradero y general. Este es integral, cubre lo financiero, legal, patrimonial. Y me vas a designar a mí como tu apoderado. En cuanto firmes, revoca y sustituye cualquier documento previo. El poder médico de Jamal quedará en nada. Empujó el papel y un bolígrafo sobre la mesa pequeña. Segundo, con esa autoridad, esta misma tarde contactaré a un agente inmobiliario de confianza. Listaremos la casa para venta rápida. Comprador al contado, sin contingencias. Puede que aceptemos un pequeño descuento, pero la tendremos vendida y cerrada antes de que ellos sepan lo que pasa. Mi mente dio vueltas. Vender la casa. El hogar que Rose y yo construimos. Era doloroso, pero entendí la lógica implacable. Era la única forma. ¿Y el dinero?, pregunté. Tercero, dijo Marcus, con un brillo en los ojos, el producto de la venta no irá a tu cuenta actual, a la que podrían intentar acceder. Se ingresará directamente en un fideicomiso irrevocable nuevo que estableceré a tu nombre. Tú serás el único beneficiario. No podrán tocar ni un céntimo.
Vamos a construir una fortaleza a tu alrededor, amigo mío. Mientras hablaba, se detuvo, su expresión se suavizó. Me miró no como cliente, sino como amigo. ¿Sabes? Rose me apartó en vuestra fiesta del 50 aniversario, dijo en voz baja. La sala estaba llena de música y risas. Me agarró del brazo y me dijo, Marcus, prométeme algo. Si me pasa algo, cuida de mí y Laiche. Es un hombre fuerte, pero tiene el corazón demasiado blando para su propio bien. Le dije que lo haría. Bajó la vista a los papeles. Solo estoy cumpliendo una promesa, y Laiche. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya no se trataba solo de la casa o el dinero. Era honrarla. Era ser el hombre que ella sabía que yo era. Hagámoslo, dije, con la voz espesa. Necesito un testigo, añadió. Le pedí a Marcus que esperara un momento. Salí al pasillo y encontré a Imani. Le pregunté si estaría dispuesta a actuar como testigo legal para un documento. Vio los papeles en manos de Marcus, vio mi expresión y simplemente asintió. Entró, firmó en el renglón de testigo con mano firme y se despidió con un silencioso «Suerte, señor Monroe». Tomé el bolígrafo. Me temblaba la mano, no por la edad, sino por el peso del momento. Firmé mi nombre y Laiche Monroe. La firma fue firme, nítida. Era la firma de un hombre que recuperaba su vida. La lucha ha empezado, y Laiche, dijo Marcus, mientras reunía los documentos con movimientos eficientes y precisos. Ahora solo tienes que seguir interpretando tu papel. Sé débil. Confundido. Deja que crean que te tienen justo donde quieren. Me estrechó la mano con un apretón firme y tranquilizador. Y se fue. Volví a la ventana y lo vi cruzar el césped impecable, como un soldado que abandona la base con sus órdenes. Por primera vez en lo que me parecía una vida entera, sentí el calor de la esperanza extenderse por mi pecho. Esa tarde me tumbé en la cama, agotado por el día. Cogí el teléfono y, sin pensar, me puse a desplazar el dedo. Encontré la página de redes sociales de Tiffany. Era pública. Y ahí estaba, una publicación de apenas hacía una hora. Una foto de ella y Jamal en el porche de mi casa, mi hogar. Sonreían, con una copa de vino en la mano, el sol poniente brillando a sus espaldas. El pie de foto decía, convirtiendo esta hermosa casa en nuestro hogar para siempre. Muy emocionados por este nuevo comienzo. Almohadilla Blessed. Miré sus caras sonrientes, triunfales. Celebraban sobre suelo robado, ajenos a que ese suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Sonreí. Una sonrisa verdadera. Que sigan subiendo fotos. La notificación de desalojo ya iba en camino. Las 2 semanas siguientes fueron una maestría en paciencia. Me convertí en el residente modelo de Oakwood Gardens. Un fantasma por los pasillos, un anciano callado que no molestaba. Comía lo que me daban. Dormía cuando me decían. Hablaba solo si me hablaban. Para mi hijo y su esposa, mi silencio sonaba a derrota. Creían que me habían quebrado. En realidad, yo era un resorte comprimido, y cada día que pasaba la tensión se hacía más fuerte. Mientras yo interpretaba el papel de un hombre que se apaga, Marcus era un torbellino de actividad enfocada afuera. Nuestras llamadas eran breves, con actualizaciones en clave, mi línea de vida secreta con la guerra que se libraba en mi nombre. Una tarde, llamó. Y Laiche dijo en voz baja. Tenemos una oferta. Una familia joven, con 2 niños. Perdieron 3 casas en el barrio y están deseando comprar. Es una oferta al contado, lo que significa que podemos cerrar en días, no semanas. Es alrededor de un 10% menos de lo que obtendríamos si esperamos, pero es limpia y rápida. Miré mi pequeña habitación amarilla. Pensé en la risa de una familia joven resonando en los pasillos donde Rose y yo envejecimos juntos. Se sentía bien. Una familia, dije. A Rose le habría gustado eso. Acéptala, Marcus. Vende mi casa. Mientras Marcus desmontaba su futuro, Jamal llamaba con novedades sobre cómo desmontaba mi pasado. Llamaba desde la casa, se le oía el eco. Hola, papá. Estamos avanzando muchísimo por aquí,
decía con entusiasmo falso. Tuvimos que alquilar un contenedor para todo lo viejo del desván. Tú y mamá sí que acumulasteis trastos. ¿Trastos? Llamaba trastos a sus álbumes de fotos, a su colección de libros antiguos de jardinería. Al arcón de cedro que le hice por nuestro primer aniversario, lleno de ropa de hogar que ella bordó a mano. Una furia fría y silenciosa se asentó hondo en mis huesos. Pero por teléfono mi voz fue un susurro débil. Oh, está bien, hijo. Si crees que es lo mejor. Su alivio era palpable. Tenía tantas ganas de creerse sus propias mentiras, de creer que yo consentía el borrado de mi vida. No tenía idea de que cada caja que tiraba era otro clavo en su propio ataúd. Estaba tan ocupado vaciando la casa que no vio al inspector ni al tasador que entraron y salieron discretamente un martes por la tarde. Estaba tan orgulloso de la nueva mano de pintura del porche que no notó a la agente inmobiliaria enseñando la propiedad a la familia joven el jueves por la mañana, mientras él y Tiffany trabajaban. Las piezas finales del plan se movieron con una rapidez pasmosa. Marcus llamó un viernes. Listo, Ilaiche. Los papeles están firmados. La casa ya no está a tu nombre. Los fondos se han transferido directamente al nuevo fideicomiso. ¿Están seguros? Estamos listos para el movimiento final. Dame la señal. Sentí una calma profunda, definitiva. El ancla de mi pasado se había soltado, pero en su lugar sentí la libertad de un barco que corta amarras y se dispone a navegar hacia un nuevo amanecer. Solo necesitaba el momento perfecto para golpear. Tiffany, en su infinita arrogancia, me lo sirvió en bandeja de plata. Llamó esa tarde, con voz de miel mezclada con veneno. Ilaiche, cariño, canturreó. Solo queríamos avisarte de que mañana por la noche haremos una pequeña fiesta de inauguración. Unos amigos para celebrar nuestro nuevo hogar. Oí el tintinear de copas de fondo. Ya estaban celebrando. Sabemos que no estás para socializar, continuó, con condescendencia en cada palabra. Así que no te preocupes por venir, claro. Sería demasiado para ti. Descansa y recupérate. El insulto fue tan profundo, tan total, que casi me reí. Me prohibía la entrada a mi propia casa para una fiesta que celebraba su robo, y lo enmarcaba como un gesto de bondad. Era el pico de su ibris, el escenario perfecto para su caída. Solté un suspiro largo y cansado, para su beneficio. Gracias por avisar, Tiffany, dije con voz frágil. Muy considerado. Yo aquí descansaré. Sabíamos que lo entenderías, Piaron. Hablamos la semana que viene. Colgó. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano. Considerado. La palabra resonó en mi cabeza. Miré por la ventana, no al muro de ladrillo, sino al reflejo de mi cara en el cristal que oscurecía. El hombre que me devolvía la mirada no era débil. No estaba derrotado. Sus ojos estaban claros, brillando con una luz fría y dura. Se había acabado la actuación. Era hora de levantar el telón del acto final. Busqué calmado a Marcus en mis contactos y pulsé llamar. Contestó al instante. Marcus, dije, y ya no era el susurro cansado de un viejo agotado. Era una voz firme, constante, la voz de un hombre a punto de recuperar su vida. Es la hora. Mañana hacen una fiesta. Estarán ahí. Todos sus amigos también. Hice una pausa, saboreando el momento. Démosles una inauguración que no olvidarán jamás. Como me lo describió luego Marcus, la fiesta estaba en pleno apogeo. Risas y música alta se derramaban sobre el césped de la casa. A través de las ventanas delanteras se veía a todos. Jamal, haciendo de anfitrión orgulloso, un papel que jamás se ganó. Y Tiffany, reina del castillo, en el centro del salón con una copa de champán. Contaba alguna anécdota y sus amigas colgaban de cada palabra. Hasta habían descolgado las acuarelas de Rose de la pared del salón, sustituyéndolas por un arte abstracto barato que parecía la explosión de una lata de pintura. Estaban tan cómodos en su reino robado, tan seguros de su victoria. Olvidaron la única regla que todo buen carpintero conoce: una mala cimentación siempre derriba la casa. Exactamente a las 8:15 sonó el timbre, un sonido claro que cortó la música. Jamal,
Sonriendo, se excusó de una conversación. «Serán los Miller», dijo con confianza. «Siempre llegan tarde». Abrió la puerta con la sonrisa preparada, la bienvenida en los labios. Pero la sonrisa se le congeló. Se deshizo, sustituida por confusión absoluta. En el porche no estaban los Miller. Estaba Marcus Thorne, de traje oscuro, rostro sereno e inescrutable. A su lado, una pareja joven, él y ella, de la mano, nerviosos pero decididos. Y justo detrás, a ambos lados del camino, dos agentes uniformados de la policía de Atlanta. La luz del porche proyectaba sombras largas y graves. No era una fiesta. Era un ajuste de cuentas. «Marcus», balbuceó Jamal, con voz de niño. ¿Qué demonios haces aquí?» Antes de que Marcus respondiera, apareció Tiffany al hombro de Jamal, aún con la sonrisa pegada, que se quebró al ver a la policía. «¿Pasa algo, señor Thorne?», preguntó, tensa. La mirada de Marcus era de hielo. Pasó por encima de ella y se clavó en Jamal. «Estoy aquí con mis clientes», dijo, con voz firme que se impuso al bajón de la música. Señaló a la pareja joven. «Estos son los señores Smith. Son los nuevos propietarios de esta vivienda». Hubo un segundo de silencio absoluto. Tiffany soltó una risa corta, afilada. Sonó frágil y fea. «¿Nuevos propietarios? Eso es ridículo. Se está confundiendo. Esta es nuestra casa. Si nos disculpa, tenemos invitados». Intentó cerrar la puerta. Marcus no se movió. Alzó la mano y, del bolsillo interior, sacó un fajo grueso de papeles. Lo sostuvo para que lo vieran. «No hay ninguna confusión, señora», dijo, sin emoción. «Esto es una escritura de compraventa notariada, registrada hoy a las 4 de la tarde en la oficina del condado de Fulton. La propiedad fue vendida por su legítimo propietario, el señor Elijah Monroe, mediante su apoderado legalmente designado. Esta es su casa». Hizo una pausa, dejando que cada palabra, cada martillazo, calara. «Lo que significa que ustedes, su esposo y todos sus invitados están allanando». A Tiffany se le fue el color del rostro. Jamal parecía golpeado físicamente, con la boca abierta, la cara una máscara de incredulidad. Dentro, los invitados, que habían estado mirando la escena, guardaron silencio. La música era lo único que seguía sonando alegre, grotesca banda sonora del horror que se dibujaba en sus caras. Tiffany recuperó la voz primero, pero no fue la de la razón. Fue un chillido. «No. No pueden. Es imposible. Esta es nuestra casa. Los voy a demandar. A todos». El más joven de los dos agentes dio un paso al frente. Calmo, profesional, con una autoridad indiscutible. «Señora», dijo, «esto parece un asunto civil legalmente ejecutado. Estamos aquí para mantener la paz. Ahora mismo, los Smith son los propietarios legales y desean que desaloje su propiedad. Deben recoger sus pertenencias personales y marcharse ahora». El colapso fue total e inmediato. Fue como ver romperse una presa. Jamal se quedó cabeceando, murmurando. «No, papá no lo haría». Tiffany se descompuso. Gritó a la policía. A Marcus. A los Smith. Pero era el grito de la impotencia. Sus amigas, las que reían sus historias minutos antes, empezaron a retroceder, a coger bolsos y chaquetas sin mirarla. Se escabulleron por la puerta trasera, desvaneciéndose en la noche, abandonando a su reina. Los agentes fueron pacientes pero firmes. Acompañaron a una Tiffany llorosa e histérica y a un Jamal completamente roto por la casa mientras recogían algunas cosas esenciales. Pasaron junto a la comida a medio comer, las copas de champán abandonadas, las ruinas de su fiesta de triunfo. El trayecto del salón a la puerta fue el paseo más largo de sus vidas. Tuvieron que salir bajo la mirada de los policías, los nuevos dueños y media docena de vecinos ya asomados a sus ventanas por el alboroto. Se quedaron en la acera, bañados por la luz fría e implacable de una farola. Un momento antes eran los señores del castillo. Ahora no tenían casa. Marcus saludó cortésmente a los Smith, que cruzaron el umbral con cautela hacia su nuevo hogar. Me contó después que su última imagen de ellos fue la de Tiffany,
el rostro surcado de lágrimas y maquillaje, gritándole a Jamal, culpándolo, mientras él se quedaba plantado, hueco, mirando la puerta de una casa que ya no era suya. Cuando Marcus me llamó y me lo contó, no grité de alegría. No sentí una oleada de venganza. Cerré los ojos y exhalé un suspiro largo y lento. Era la satisfacción silenciosa y honda que siente un carpintero no al clavar el último clavo, sino al dar un paso atrás y ver que la casa que ha levantado está a plomo, firme, asentada en su base. El orden se había restaurado. Esa misma noche en que los echaron a la calle, yo hacía mi pequeña maleta. Sin drama, sin gritos. Marcus lo había arreglado todo. Salí por la puerta principal de Oago Gardens no como un viejo descartado, sino como el arquitecto de mi vida. Me despedí en voz baja de Imani, agradeciéndole su valentía y su bondad. No le conté lo que venía. Quería que fuera una sorpresa. Subí al asiento trasero de un coche que Marcus había enviado. Al alejarnos, no miré atrás. Allí ya no quedaba nada para mí. Marcus me dijo que ellos se quedaron en esa acera casi una hora, un espectáculo patético bajo las farolas. Sus amigos habían desaparecido. Los vecinos se escondieron tras las cortinas. Solo quedaron ellos dos. Su sueño convertido en ceniza en una sola noche. La ira llegó primero, dijo, dirigida a todos menos a ellos mismos. Luego empezaron las culpas. Tiffany acusó a Jamal de ser débil, de no manejarme bien. Jamal la acusó a ella de ser codiciosa, de empujarlo al rincón. La base de su alianza, construida sobre la arena de lo que podían sacarme, se desmoronó en cuanto el tesoro desapareció. Terminaron en un motel barato, con un silencio entre ellos más lapidario que cualquier pelea. A la mañana siguiente, un Jamal furioso irrumpió en la recepción de Oago Gardens exigiendo verme. La recepcionista, la misma que me registró, lo miró con calma profesional. «Lo siento, señor», dijo, mirando el ordenador. «El señor Monroe fue dado de alta ayer por la tarde». La cara que puso, dijo Marcus, era la imagen de la rabia impotente. Llegó a buscar pelea y encontró el campo de batalla vacío. Había perdido y ni siquiera sabía cómo. Fue entonces cuando hizo la llamada que debió hacer al principio. Llamó a mi abogado. Marcus dijo que ni saludó. La voz al otro lado era un grito crudo de derecho adquirido. «¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero de mi padre? ¿Qué le hiciste?» Marcus lo dejó desahogarse. Dejó que la tormenta tronara. Cuando por fin hubo una pausa, su voz fue calmada y precisa, la voz de quien tiene todas las cartas. «Jamal», empezó. «Aquí no se ha robado nada. Todo se ejecutó legalmente, conforme a las instrucciones explícitas de tu padre, según un poder notarial válido. Quizá debiste tomarte el tiempo de entender la ley antes de intentar abusar de ella». Dejó que eso calara. «En cuanto al dinero de la venta de la casa», continuó, «tu padre decidió que puede servir para construir algo más significativo que una cocina nueva para tu esposa. Me ha instruido crear el fondo de becas Rose Monroe». «¿El qué?», tartamudeó Jamal. «El legado de tu madre», dijo Marcus, con todo el peso de las palabras. «El fondo será administrado por Spelman College, aquí en Atlanta. Financiará una beca completa de 4 años para una joven afroamericana con mérito que estudie bellas artes o artesanía. Una estudiante cada año, para siempre. Tu madre, que amaba el arte y creía en la fuerza de esta comunidad, será responsable de construir el futuro de incontables jóvenes. Ahí está el dinero, Jamal, convirtiéndose en un legado». Hubo un silencio atónito al otro lado. Antes de que Jamal reaccionara, Marcus lanzó el siguiente golpe. «Respecto al Buick», añadió con naturalidad, «tu padre lo donó, con título claro y legal, a una enfermera joven llamada Imani. Él cree en recompensar la bondad. Un concepto que quizá quieras estudiar». Por fin Jamal encontró la voz, un susurro débil, desesperado. «¿Y mi papá, dónde está?» «Tu padre», dijo Marcus, firme, trazando un límite definitivo, «está seguro, cómodo y en un lugar de su elección. Ha pedido que respeten su privacidad. A partir de ahora, toda comunicación será a través de mi despacho». «¿Entendido?» Marcus no esperó respuesta. Colgó.
Lo perdieron todo porque nunca entendieron qué es lo verdaderamente valioso. Ellos vieron una casa, un activo que liquidar. Yo vi un legado. Me vieron como una carga que gestionar. Yo me vi como un hombre que aún tenía algo que construir. Esto no iba de venganza. La venganza es un fuego que lo consume todo y te deja solo ceniza. Esto iba de restauración. Yo no destruí su futuro. Simplemente me negué a dejar que robaran el mío. Y lo invertí, en la memoria de mi esposa, en el futuro de mi comunidad y en el poder simple y profundo de un acto de bondad. Ese es un retorno que ellos jamás comprenderán. Mi nueva vida comenzó sin estruendo, con el olor tranquilo del café y el aserrín. Mi apartamento es más pequeño que la casa, claro, pero la luz es mejor. Una ventana grande mira al skyline de Atlanta, y por las mañanas el sol se derrama sobre las tablas del suelo. Yo elegí este lugar. Cada mueble, cada cuadro está porque yo quise. No hay lujo mayor que la libertad de elegir. La mayoría de los días me encontrarás en mi banco de trabajo junto a la ventana. Mis manos, esas que creían viejas e inútiles, están otra vez ocupadas. Trabajo en una cajita pequeña y delicada, tallada en nogal que guardé durante años. Es un regalo para alguien a quien aún no conozco. En la mesa, junto a las herramientas, hay una carta. Papel grueso, marfil. La letra es joven y llena de esperanza. Es de la primera becaria del fondo Rose Monroe. Se llama Ana. Escribe que es la primera de su familia en ir a la universidad. Escribe su sueño de ser profesora de arte, de llevar belleza al mundo. Escribe que el legado de mi esposa le ha dado una oportunidad que jamás imaginó. He leído esa carta una docena de veces. Cada vez me recuerda que lo que perdí era solo un edificio. Lo que construí en su lugar es un futuro. Miro mis manos, cubiertas por una fina capa de aserrín. Miro la carta, una promesa cumplida. Y miro por la ventana la ciudad bulliciosa, un mundo lleno de puertas esperando abrirse. No estoy solo aquí. Soy libre. Me quitaron la casa, pero haciéndolo me devolvieron la vida. Una casa se levanta con madera y clavos, pero una vida hay que construirla con dignidad y respeto. Mi esposa, Rose, a ella le habría gustado esto. Lo habría amado. Nuestro verdadero legado nunca estuvo en las paredes que poseíamos, sino en las puertas que podíamos abrir a otros. Y yo, a mis 75 años, por fin aprendí a abrir esa puerta para mí. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos sobre la familia y el legado en los comentarios. Tu voz importa. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no es ruidosa, sino silenciosa, paciente y a menudo subestimada. Revela que nuestros mayores activos no son las posesiones materiales, sino nuestra integridad, nuestra mente y los legados que decidimos construir. La victoria de Ilaiche no fue castigar, sino transformar, convertir una fuente de codicia en un manantial de esperanza para las futuras generaciones. Es un recordatorio poderoso. No debemos permitir que otros definan nuestro valor ni escriban nuestro capítulo final. El verdadero poder está en reclamar nuestra narrativa con dignidad y asegurar que el trabajo de nuestra vida construya algo que nos trascienda. ¿Qué te pareció la forma en que Ilaiche creó su legado final? Te leo en los comentarios.